Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Gracias por estar con nosotros esta mañana. En la entrevista de Hechos AM nos acompaña el secretario de Participación Ciudadana y Transparencia. El cargo es anticorrupción. Sí, es Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Ese es el cargo. Buenos Muchas días, gracias Rob. por estar con nosotros, ¿no? Ya que entramos. Es que me faltaba el término ahí. Anticorrupción, pues sí, demasiado largo el que es nombre. importante, pero es importante consignarlo también. Marco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Se ha abierto una polémica, usted sabe. Roberto Rubio, director de Funde, dio declaraciones a un medio de comunicación y ahí acusó al secretario de Transparencia, que está conmigo esta mañana, Marco Rodríguez, de estar detrás de una campaña prácticamente de difamación. Incluso acusó a sectores, ¿no?, incluyendo a Casa Presidencial. Dijo que en Casa Presidencial probablemente haya una oficina desde donde se está atacando a Funde, desde donde se está hackeando las cuentas de Funde. Y dijo, en términos generales, hay una campaña sucia contra Funde. Así es que vamos a permitir que Marco Rodríguez conteste a esto también. Hay otros temas importantes. Yo lo dije ayer, no es esta entrevista a propósito de esas declaraciones de Roberto Rubio, sino más bien esta entrevista la teníamos pactada desde hace ya unos 10 días. Tuve que posponerla por otras razones, por agenda, pero no es a propósito de eso. Pero lógicamente aprovechamos el espacio para preguntarle a Marco Rodríguez sobre estas acusaciones, sobre esta situación que ha denunciado Roberto Rubio de guerra sucia. Dice que desde Ciudad Merlió también hay un ciber desde donde se le ataca. Bueno, ha dicho bastantes cosas Roberto al respecto. Marco, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti por invitarme. Aclararle a los televidentes que esta entrevista fue concertada de manera preliminar para el jueves de la semana pasada. Después la pasamos al viernes, ¿verdad? Sí, sí. No se podía porque había otra entrevista y yo le dije a Romeo, bueno, el martes, ¿cierto? Y dado que surgió este escándalo mediático, lógicamente las redes sociales sumó mucha comunicación al respecto. Pero esta entrevista no fue pensada en ningún momento, ¿verdad?, a propósito de este tema y de estas declaraciones. No, Sí, no, de ninguna manera. A ver, yo lo primero que tengo que decir, para los televidentes que no se han informado, ¿no?, Roberto Rubio me acusó prácticamente, preguntó públicamente si yo estoy atrás de una campaña personal de difamación. Ayer estuve averiguando, ¿no? Fue atacado a través de un blog la hija de Roberto Rubio, él a través de la hija, ¿cierto? Y como tú dices, él señala que tiene entendido que hay 4 oficinas y que hay oficinas en Capres que dirigen campaña sucia y que presumiblemente yo estoy relacionado con eso. Entonces, al respecto, creo que vale la pena en primer lugar aclarar lo siguiente, ¿no? Yo he sido permanentemente en las redes sociales, tengo 13.000 seguidores, y he sido un fuerte crítico, ¿no?, a la propaganda sucia, a los golpes arteros, y este ataque que ha recibido Roberto es realmente asqueroso, por 2 razones. En primer lugar, ¿no?, porque toca su dignidad como persona, y en segundo lugar porque lo ataca a través de la hija. Lo atacan a él a través sí, de la hija. Sí, eso es asqueroso. En realidad, las redes sociales son un gran invento. De hecho, veo que tú estás revisando permanentemente redes sociales. Yo lo hago también, es un gran salto tecnológico, pero como toda herramienta se puede usar para el bien o para el mal. Y también hay mucha basura. Fíjate que yo, hasta la semana pasada, bloqueé unas 12 personas, troles. Durante 3 años no bloqueé a nadie. Y recibo cosas que me dicen que lo menos que soy lindo, ¿verdad? Entregado, bajero, ¿verdad? Es decir, ocultador de la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Me acuerdo incluso que en el periodo anterior surgieron varios blogs de este tipo con respecto a funcionarios. Me acuerdo uno que le dedicaron a los hermanos Cáceres, que hablaban de los 3 chanchitos, etcétera, etcétera. Es decir, o sea que en realidad los políticos y los funcionarios públicos estamos acostumbrados a recibir este tipo de ataques que son asquerosos.
Yo creo que Roberto, que no está en las redes sociales, es la primera vez, ¿verdad?, que es atacado de esta forma artera y ha tenido una reacción muy emotiva. Pero creo que mi primera responsabilidad es decir, esa es la cara sucia de las redes sociales, ¿cierto? Y son inadmisibles. Es decir, sea de derecha o de izquierda, ¿verdad? Es decir, eso descompone la democracia y el debate público. Bueno, Marcos dice, debido a la sospecha y a la triangulación de información que se ha detectado, Rubio, dice textualmente, leo, retó a Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, a que aclare si en Casa Presidencial funciona esos centros informáticos de ataque. Vamos de a poco. Yo no tengo nada que ver con esa porquería. 2, en Casa Presidencial no funciona ninguna estructura de ese tipo y Salvador Sánchez Serén no lo permitiría. Si hay una persona que es honorable, es Salvador. Y debería saberlo si hay... ¿Cómo no va a saber si hay algo así en Casa Presidencial? Es decir, yo creo que la pregunta es de dónde saca Roberto esa información, porque él hace referencia a que fuentes especializadas le han dado ese tipo de información. Lo único sólido es lo de Ciudad Merliot, que según él mismo dice es un cibercafé, ¿cierto? Pero la pregunta es, el que debe rendir cuentas es el que hace la acusación. En realidad es una acusación muy seria, muy fea. No tan fea como lo que le hicieron a él, pero muy fea. Es decir, él me está acusando gratuitamente, absolutamente gratuitamente, sin una sola fundamentación que no sea la información que él dice que le pasó gente especializada, ¿no?, en la materia, ¿no?, y sin dar un solo dato. ¿Por qué dices que lo de Merliot sí es sólido? Lo único sólido es lo de Merliot, me dices. A ver, hay aparentemente 4 oficinas. En Casa Presidencial posiblemente también, posiblemente. Uno de los correos o de los envíos, ¿no?, fue desde un cibercafé en Ciudad Merliot. O sea, eso es lo único. Entonces, yo estoy acostumbrado por acceso a la información, a leer, a fundamentar. Entonces digo, bueno, ¿y este muchacho qué le pasó, verdad? Es decir, es como que yo salga mañana, y fíjate la información que yo tengo, dado que trabajo en transparencia y anticorrupción, a acusar gratuitamente a cualquier persona sin fundamentar lo que estoy diciendo, de algo tan serio. Entonces, yo estoy respondiendo públicamente. Ayer lo hice un poquito en las redes sociales, ¿no?, que primero considero que eso es asqueroso, lo que le han hecho a Roberto. 2, que la declaración de Roberto es indigna de su parte, yo no esperaba una declaración de ese tipo, y si la hace, está obligado éticamente a fundamentarla, a decir de dónde es una sola especulación, y dice, bueno, yo lo estoy acusando, le quiero preguntar a Marcos Rodríguez, pero él seguramente va a decir que no. Y entonces, si yo te someto a ti a esa situación, yo le voy a preguntar a Romeo Lemos si él hizo esta suciedad, pero seguramente va a decir que no. ¿Qué estoy diciendo? ¿No? Que sí, que Romeo Lemos hizo eso. Incluso ayer me llamó un periodista del diario y me dice, usted, entonces, eso no se hace. No se hace. Es absolutamente gratuito, es difamatorio, y yo, como lo dije ayer en las redes sociales, me siento ofendido. Marco, tú dices que la persona acusadora está obligada a demostrar, ¿no? ¿Sí? Bueno, si hay o no hay. A dar un indicio. De acuerdo, pero y el secretario de Transparencia no está obligado a demostrar que eso no es cierto, de alguna manera decirle, a ver, más allá de la afirmación, ¿no? Te digo a ti algo que es mentira. Y digo, Romeo Lemos, tú sos un pagado de... y te pregunto, ¿sí o no? Demuéstrame que no. ¿Cómo me demuestras tú que no? Es decir, en realidad, cuando se tiran este tipo, que realmente la propaganda sucia y negra es una técnica, porque es lo mismo que le aplicaron a él. Él está haciendo exactamente lo mismo. Está tirando, ¿no? Está externando afirmaciones sin fundamento, de muy mal gusto, ¿cierto? Y desligándose de la responsabilidad de tener que fundamentar por qué lo hace. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que puedo decir yo en contra? Primero, yo soy una persona muy directa, muy franca, estoy en las redes sociales, debato, contesto, siempre doy la cara. Es decir, incluso una persona que en las redes sociales pelea mucho conmigo. Ayer tuiteó
a mí no me gusta la gestión de Marcos Rodríguez, pero soy psicólogo y él no hace estas cosas. ¿Mm? O sea que en primer lugar mi persona, en segundo lugar la de Salvador. ¿Mm? En tercer lugar, ¿Mm? En tercer lugar, la difamación permanente de políticos y funcionarios con el mismo método. En cuarto lugar, ¿Mm? Si ustedes miran la directiva de Funde, ¿Mm? En el blog, en la hoja en la página de Funde, de Funde, en la página de Funde, ¿no? El 80% trabajan en el gobierno y en muy buenos puestos. O sea, trabajan en Funde y trabajan en el gobierno. No, los directivos de Funde, en su mayoría, los que están en la web, por lo menos, ¿verdad? Son empleados de gobierno. Funcionarios y empleados de gobierno, ¿no? Trabajan en Secretaría de Gobernabilidad, ¿m? Trabajan en el Ministerio de Economía, Giovanni Berti, David Mena, otra gente directiva de Funde es parte del equipo facilitador del PNV en este proceso del Consejo Nacional, ¿verdad? De Seguridad y Convivencia. De seguridad. Entonces yo digo, bueno, y este muchacho se ha vuelto loco. Si hubiera una persecución contra Funde, cualquiera de estas personas que trabajan desde hace años en el gobierno, años, ¿no? Hubiera tenido algún tipo de molestia. Ahí están. Pero tú has sido crítico Entonces, de Funde. Claro, y tengo Digo, todo. eso no, lógicamente eso no significa que sea persecución, pero digo, hay antecedentes si ya no sobre hay esto, Marco. crítica, no hay democracia. Por ejemplo, hay un artículo que escribió Roberto Rubio que dice Secretaría de Transparencia o Secretaría de Propaganda, ¿no? A ver. Y a esta publicación de Roberto Rubio le antecede otras críticas que tú has hecho realmente también a Funde. A ver, vamos paso a paso. Yo no he hecho ninguna información gratuita de este tipo de transparencia o de opacidad. Es decir, he sido muy medido en mis declaraciones. No solamente con respecto a Funde. Tú en las redes sociales no has visto muchas declaraciones mías con respecto al caso de Francisco Flores. Es decir, yo he sido muy reservado, debato ideas, debato planteamientos, pero tiendo a no decir epítetos, a no etiquetar, ¿verdad? En segundo lugar, ¿no? El problema de Roberto se desató, porque ya hubo una discusión muy fuerte en Canal 33 con Nacho Castillo al respecto, ¿no? A partir de que a fines del año pasado, ALAC Funde solicita una información a la Secretaría de Transparencia sobre Casa Presidencial a propósito de una consultora AFAN, que está compuesta por dos personas que trabajaron en Funde, son fundadores de Funde, ¿cierto? Y que en su momento fueron retirados de la Funde, ¿no? Y nosotros respondimos, ¿verdad? Son dos personas, ¿verdad? Entonces le respondimos a la LAC la información de la consultora AFAN, que tenía un contrato por $30.000 durante 5 años. Las dos personas en particular, pero también sus conexos, Funde y Roberto Rubio. Y aunque no habían solicitado esa información, la ley de acceso a la información es clara en cuanto que uno no puede dar menos información de la que pide, pero puede dar más. Entonces, resultó que en la tabla que entregamos, que yo aquí tengo y que está colgada en la web de Casa Presidencial, ¿no? Aparecía Funde con $450.000 de contrato, ¿no? Y Roberto Rubio con $280.000. Y aparecía que durante el Rubio tiempo tiene un contrato de que $280.000 Roberto Rubio estuvo contratado porque en la CND. Ajá. O sea, cuando él era miembro de la CND desde la época de Calderón Sol, devengaba $27.400 todos los años, a razón de $2.000 y pico al mes. Contra la presentación de una bitácora de reuniones. Lógicamente eso encierra sobre todo... Pregunto, ¿y eso es malo o es bueno? O qué, a ver, encierra un conflicto de intereses. Ajá. Encierra un conflicto de intereses. Yo no puedo estar en la sociedad civil. Él ha sido muy delicado, incluso después ha sido invitado en diversas oportunidades a conformar organismos de este tipo en transparencia, sin pago, por supuesto,
y ha respondido que por conflicto de intereses no participa. Una persona que durante 12 años estuvo devengando, yo estaba en la Funde, nunca lo supe, ¿no? Entonces eso generó una molestia terrible y fue lo que generó también el programa con Nacho Castillo, ¿no? Entonces, es decir, nosotros no iba a juicio de valor, o sea, nos preguntaron una información sobre 2 personas de Funde, ex Funde, y dimos Funde y conexos. ¿Sabes por qué conexos? Porque muchas veces los vínculos de corrupción o de malas prácticas se dan a través del triangulamiento de relaciones. Por eso cuando un funcionario hace una declaración de probidad debe incluir a la familia inmediata en esa declaración, porque generalmente los actos indebidos se hacen por triangulación. Eso fue lo que generó la molestia. Posteriormente, ¿no?, se produjo un informe de Funde donde decía que Casa Presidencial era de las organizaciones, tú lo estuviste aquí inclusive, es decir, que menos información habían dado, ¿no? Y cuando leo el informe, encuentro que el informe no tiene nada. Dice que pidieron 217 requerimientos de información, no dice la lista de quiénes, no dice cuánto, solo dice que pidieron 28 a Casa Presidencial y 2 lugares más. Después no dice absolutamente nada y al final dice, estas son las instituciones que menos informan. Al otro día, la prensa escrita, por supuesto, batea titulares, Casa Presidencial... Oye, Marco, ¿por qué deja Roberto Rubio de trabajar para el gobierno en determinado momento? Porque se cierra la CND. ¿Qué es la CND para perdón, sí. Es que incluso puede haber gente joven y cuando uno es viejito cree que todo el mundo sabe las cosas. A ver, el primer esfuerzo, el antecedente de mecanismo de participación que hubo en el país fue la Comisión Nacional de Desarrollo. Fue formada por el presidente Calderón Sol, se hizo una consulta nacional en los 14 departamentos y se conformó con 5 integrantes. Sandra de Barraza, Roberto Rubio, el Pollo Samayoa. ¿Y todos ellos recibían...? No sé. A ver. ¿Recibían su sueldo? Como para a mí decirlo nadie francamente me ha preguntado, voy a ser absolutamente honesto. Yo solamente requerí la información, ni siquiera de la CND. Dije, están preguntando tal cosa, denme la información de Carlos Sainz, Alberto Enríquez, AFAM, consultores, Funde y Roberto Rubio. Y me dieron la tabla. No me he ocupado, porque no me dedico a eso, ni a hacer blog, ni a ensuciar a la gente, ni estar encargando información. Pedí esa información para la Funde. Perdona, Marco, leí alguna información ayer cuando me estaba documentando sobre este tema, leí alguna información donde Roberto Rubio, por cierto, que es entrevistado por un periódico digital o por un blog digital y decía, mire, en la administración del expresidente Mauricio Funes recibí la invitación para participar en ese gobierno y, bueno, convertirme de alguna manera en parte del gabinete. Dice que lo rechazó precisamente para no tener ese conflicto de intereses. Correcto. Para no ser parte, del gobierno y al mismo tiempo estar desde la sociedad civil. Yo he participado en varios. Acuérdate que a él lo invita Jato a ser subsecretario. Correcto. Después que yo renuncié para unirme a la campaña. Yo renuncié al gobierno para unirme a la campaña del FMLN. Entonces queda el puesto vacío, ¿no? Y Jato, que es amigo personal de Roberto, aparte de esto, lo invita a ser subsecretario. Y él señala que hay un conflicto de interés. De la misma forma. Es decir, era el enlace de transparencia en la Funde, y de acuerdo, tengamos cuidado, vamos por la positiva, señalemos cosas generales, y de repente hay un cambio de actitud por parte de la Funde y por parte de Roberto, extremadamente radical, para decirlo suavemente. Entonces, y personalizado, porque ¿qué tenía que ver Alberto Enríquez y Carlos Sainz? Era casi una persecución. Entonces yo dije, cerremos esto, démosles toda la información. Y realmente resultó que los mayores contratantes era la misma Funde, ¿no? Y Roberto Rubio como persona, cuando fue miembro de la CND durante muchísimos años. Entonces, si esto es un conflicto de intereses o no, es algo que debe dirimir Roberto y que debe aclarar Roberto, ¿no? Y desde tu juicio como secretario de Transparencia, ¿es un conflicto de intereses, sí o no? Yo comenté una cosa cuando el caso Sigfrido.
Un funcionario público no hace negocios con el Estado. No hay ninguna ley que lo prohíba, pero por ética no lo hace. Una persona de la sociedad civil no recibe dinero del gobierno. A ver, de sal y de azúcar, ¿verdad? Es decir, en la base de la corrupción que hay, conflicto de intereses. Poder, recursos y conflicto de intereses. Pero quiero decir, esto que fue una respuesta a Funde, exclusivamente a Fundialac, generó una reacción, pero tan violenta, ¿cierto? Que desde ese momento como que se estropeó más la situación, que ya estaba un poco, la relación, que ya estaba un poco deteriorada. Posteriormente, yo salgo públicamente a decir que no he visto informe de transparencia más opaco que el que produjo Fundialac. ¿Por qué? Porque si usted lo lee, no tiene un solo dato serio que fundamente lo que está firmando el documento. Supongamos que a mí me pasa habitualmente, uno quiere ahorrar papel. ¿Qué hace? Saca el informe y remite a la web donde tiene las tablas, ¿no? Pero uno no puede sacar afirmaciones gratuitas. La Funde hace referencia a los viajes de la administración anterior, del presidente anterior, y dice, a ver, ¿por qué nosotros no podemos saber? Te lo pregunto porque es importante tener claridad sobre ese tema, sobre la base de que el gobierno dice, o la actual administración dice, no podemos divulgar información sobre viajes que se realizaron en la administración anterior, que es una cuestión como muy marcada, ¿no? Por este informe de Funde y por la crítica de Roberto Rubio respecto a ese tema. Mire qué interesante, y me parece bien la pregunta porque es recurrente, ¿verdad? Funde hace 28 solicitudes de información. Se le responden 23. 5 se dan, no se le responde, se le responde pero diciendo que es reservada. Y son 3 por invitados internacionales y viajes del presidente. El Instituto de Acceso a la Información Pública ya se pronunció. Es igual que la Corte Suprema de Justicia, hombre. Una vez que la Corte declara algo, usted puede declarar, puede protestar, puede llorar, pero hay una resolución tomada. El Instituto de Acceso a la Información Pública resolvió que los viajes del presidente de la República no son públicos y que la invitación de funcionarios internacionales no son públicas. ¿Por qué no es público? Sí que vinieron, pero ¿qué es lo que no es público? Elementos que dicen dónde se quedaron, qué hicieron, porque eso es parte del protocolo de relaciones internacionales y no se hace. También pidieron información sobre la OIE. Obviamente, la misma ley de la OIE dice que es reservado, ¿verdad? Y después hay una quinta solicitud que no recuerdo en este momento de qué se trataba. Pero si tú sabes que algo el instituto ya ha dicho que es reservado, y vuelves, y vuelves, y vuelves, y vuelves. Algo interesante, Funde, entre las 23 que se le contestó, fue cuáles son los viajes de los funcionarios del gabinete de gobierno, y se le contestaron todos. Quiero decirle a los televidentes, que hay más de 4.800 viajes de funcionarios publicados, incluyendo los míos. Y que aunque la ley de acceso a la información pública solo obliga a publicar los que son pagados con fondos públicos, la mayoría de los funcionarios publicamos todos los viajes, los que somos invitados en el exterior y los que son invitados desde aquí. Entonces, el punto es, que yo creo que es reiterado, ¿verdad? Secretaría de Opacidad o de Ocultamiento, oficinas que hay en algún lado y que me ha dicho alguien que sabe, pero no puedo decir quién es, ¿verdad? Ahora, pedir información, tirar un informe donde afirmo cosas que no fundamento en ningún lugar del informe. O sea, yo ya creo que Funde tiene derecho, este es un país democrático, pero quiero decir una cosa, yo tengo derecho a decir también lo que opino y lo que pienso. Y lógicamente, entonces, a ver, un último elemento. Dime tú en estos 6 años, y le pregunto a los televidentes, ¿qué persona, empresario, político, ha dicho que ha sido perseguido por los gobiernos del cambio? Este es el primer caso, ¿no? Es decir, mañana va a decir que es perseguido político, ¿no? Es decir, no hay un
solo caso. Mire que ha habido discusiones Marco, en que se afirme que ha habido persecución. tengo que hacer de la algún primera tipo. pausa comercial. Vamos a Muchas regresar. gracias. Tenemos más tiempo para hablar sobre esto porque también Transparencia Activa ha sido de alguna manera advertida por, Por ANEP. por la empresa privada, ¿no? Le ha dicho que se reserva el derecho de demandarla también por el tema de las empresas que tienen mora con el Ejecutivo, que tienen mora con el Ministerio de Hacienda de nuestro país, por la forma como, según los empresarios, se divulgó la información respecto a ese tema. Hacemos la pausa, regresamos en breve. A ver, estamos de regreso. Marco, muchas gracias por continuar con nosotros, conversando con el secretario de Transparencia de nuestro país. Estoy buscando esta entrevista que tuvo con Medio Lleno, Roberto Rubio en su momento. Dice, se dijo que el presidente Funes le había ofrecido un puesto en su gobierno, luego de la salida de Marco Rodríguez de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción. ¿Es cierto eso? De ser así, ¿por qué no aceptó el cargo? Entonces contesta Roberto Rubio en esa entrevista. Pues sí, es cierto. Yo recibí una llamada del secretario de Asuntos Estratégicos, quien me dijo que el presidente le ofrecía si quería ser subsecretario de Transparencia. De hecho, más adelante relata Roberto Rubio que el mismo presidente de la República, entonces Mauricio Funes, estuvo al teléfono conversando con él y le dijo, ¿no?, si quería participar. Dice que no aceptó, porque no me interesa ser funcionario público. Si me ofrecieran ser ministro, diría que no, inmediatamente. Los ministros son de corta duración. Amo mi independencia en el sentido de que, dice, si tengo un jefe que viene y me dice algo, yo le voy a decir que no estoy de acuerdo. No soy de los que se van a agachar o van a agachar la cabeza al presidente. Dice que se siente cómodo estar en la sociedad civil. Yo estuve así mucho tiempo, yo firmaría esa declaración, pero no recibiría $27,000 al año de un gobierno si no formó parte formal de ese gobierno. Así de simple. Y eso fue lo que provocó. Realmente yo, ¿por qué lo estoy aclarando ahora? Porque cuando se dio el programa con Nacho Castillo estuvo tan cargado, ¿verdad?, personalmente, que la gente no entendió cuál era el problema y cuál era la molestia. Entonces lo que estoy aclarando aquí, valga la oportunidad que me das, ese fue la raíz del problema. Después hice un comentario sobre un informe que entiendo que es muy malo y muy opaco de Fundialac, y fundamento por qué. No ando diciendo que ahí hubo gente que me dijo que es especialista. No, eso está ahí, está documentado. Entonces, creo realmente que, mira, Romeo, yo y a los televidentes, yo he dicho varias veces, todo el mundo quiere transparencia cuando es de los demás, pero cuando le toca a uno es duro, ¿cierto? Entonces, y eso es normal, porque cuando a usted le solicitan información, es natural que la gente diga, ¿y para qué la quieren? ¿Cierto? Por eso la ley de acceso a la información prohíbe preguntar para qué se quiere la información. Ahora, Funde ha pedido información permanentemente y de todo tipo, ¿no? Y se le ha respondido, ¿no?, en la mayoría de los casos. Pero en el informe de Funde no dice ni qué preguntaron, ni si se le respondió. Y ahora, antes de que me hagas la pregunta, acabo de ver en el teléfono, ¿verdad?, la quinta información que solicitó tenía que ver con una comisión anticorrupción que formó el presidente Cristiani. Y pidió documentación con respecto a esa comisión. Y realmente no se encontró. Con que no se encontraron los acuerdos de paz, se van a encontrar la documentación de la comisión anticorrupción que formó el presidente Cristiani. O sea, realmente la ley de acceso a la información pública es un parteaguas, no solamente en cuanto a dar información, sino en cuanto a archivarla adecuadamente. Y ayer, por cierto, estuve en un evento público, ¿no?, inaugurando una actividad con archivistas del Ejecutivo en función de mejorar sensiblemente el sistema de archivos del sector público. Marco, coméntame un poco cómo se da también esta situación en torno a la Asociación Nacional de la Empresa Privada y esta advertencia o esta reserva que dice, me reservo el derecho, dice la ANEP, de demandar a Transparencia Activa, que es el portal, ¿no?, donde tú escribes también, donde
se brinda este tipo de informaciones. Y la ANEP fundamenta esto precisamente en el hecho de que dice no todas las empresas están en igual condición. Hay unas que no han sido vencidas en juicio, ¿no? Que no han terminado el debido proceso y aparecen precisamente ahí como morosas cuando hay, digamos, un proceso pendiente. Entonces, por esa razón, ha dicho la Asociación Nacional de la Empresa Privada que se reserva el derecho de entablar una demanda. Sí, dijo más. Dijo que ofrecía asesoría legal a sus afiliados para que demandaran a Transparencia Activa. En realidad no ha habido ninguna demanda, ¿cierto? Es decir, que aparentemente ninguno de los afiliados se siente seguro como para comenzar una demanda legal. Y el punto es el siguiente. En realidad la información la hizo pública el Ministerio de Hacienda, pero la tuiteó a la hora o 2 horas Transparencia Activa. Seguramente los amigos de la ANEP recibieron la información a través de Transparencia Activa, ¿verdad? Y montaron entonces una campaña contra Transparencia Activa, que es un órgano de comunicación de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, donde yo escribo a menudo y es claro, es decir, a quién pertenece, ¿verdad? Y lógicamente cubre información sobre transparencia desde la perspectiva del gobierno, ¿verdad? Desde la perspectiva de la Secretaría. Entonces, el punto es, bueno, mi pregunta, en este caso, ya que está de moda preguntar, es ¿por qué no? A ver, ¿por qué no se puede publicar la lista de las personas que no han pagado sus... Pueden estar en pleito, pero que no los pagaron, no los pagaron. Que están en pero mora, no están condenados. Están en mora. Porque una cosa es estar condenado y otra cosa es estar en un proceso. Vamos a suponer ¿no? una cosa, Romero. Yo mañana voy conduciendo aquí el carro frente a Canal 12, me para la policía, me pone una multa y yo digo que voy a ampararme y hacer un proceso legal. ¿Tú publicas la información o no? ¿O esperas a que yo sea vencido en juicio? Un medio de comunicación lo publica. Ah, bueno, lo es publica. un hecho que está en proceso, ¿cierto? ¿no? Ah, correcto. ¿Ah? Entonces, ¿por qué vamos a medir con una vara cuando se trata de un funcionario, un político, un periodista o un pastor? Sí, escuchaste a Luis Cardenal diciendo que ese no es un medio de comunicación y que por lo tanto esa es no otra es discusión, posible. ahí vamos. Pero el punto clave es, a ver, ¿por qué solo en el caso de los deudores al Estado, que no es solamente empresa, porque hay también 28 millones entre los 370 que son de particulares, en una primera lista, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el motivo por el cual no puede ser de conocimiento público? Esa es la pregunta, ¿cierto? Entonces la respuesta de ANEP, que no me la dio a mí, pero la dijo, es porque afecta la honorabilidad de las personas que pagan. O sea que el pastor no tiene honorabilidad, Romeo Lemus no la tiene, Marcos Rodríguez, no, aquí los únicos que tienen honorabilidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero entonces, digo, ¿le puedes cobrar a una persona que no le has demostrado todavía que te debe? A ver, no. A ver, cuando tú no pagas, esa es la parte que ellos están señalando. Cuando ¿no? tú no pagas en determinada fecha, le debes. Tú te amparas y vas a juicio, pero que debes, debes. La última palabra la dice el juez, pero que debe, debe. El juez yo no pago un carro, saco un carro pero mientras en el cuota. juez, Marcos, no determina si le debes o no le debes, es complicado, ¿no? Es lo mismo. Le vas a tener que devolver si le cobraste. El mismo caso de la multa, el mismo caso del pastor, el mismo caso. Mi punto es, ¿por qué en el pago de impuestos el criterio es distinto que con las otras personas? A ver, dime tú, ¿por qué sería distinto? ¿Por qué no pueden esperar a que yo termine el juicio con la policía sobre... o por qué no pueden esperar a que un pastor termine un juicio acusatorio antes de publicarlo? Ah, porque afecta a la libertad de prensa. O sea que la libertad de prensa solo es válida para los comunes de los mortales. Pero cuando se trata... Miren, señores, en Estados Unidos es público, en Ecuador es público. Usted entra a la web y puede ver cuánto debe la gente. El otro día, curiosamente, me enteré que el presidente de Facebook declara un ingreso de $1 al año. Y por supuesto no paga impuestos como persona por $1. ¿no? Lo leí en las redes sociales, cualquiera. Esa información es pública en muchísimos países del mundo. Y justamente ahora, cuando estábamos discutiendo la ley de acceso a la información pública, yo dije que eso debía ser público. El sector privado, pues, pegaron un brinco enorme. Yo dije, bueno,
Yo, si insisto sobre esto, trabo la ley. Entonces, que pase, ¿cierto? Pero el año pasado se dio una reforma de ley que autoriza la publicación. Entonces, mi punto es, ¿hay honores con distinto valor en este país? ¿Es distinto el de Romeo Lemus o el de Marcos Rodríguez que el de Tigo? No, claro, ejemplo? a ver, entonces, espérame, a veces quienes nos están oyendo han de decir, mire, es que no se trata de honores esto, ¿no? O sea, no es de bueno, honores. ¿de qué se trata? Aunque puede ser importante eso, que es importante, se trata de respetar el debido proceso, dicen ellos. Bueno. Porque, como yo te decía, tú no le puedes, digo, mire, si usted quiere que yo deje sentado humildemente mi posición, pues yo digo, empresas que deben de pagar, o sea, y no pueden exigir un mejor El Salvador si de verdad no pagan los impuestos, no pueden estar diciendo y denunciando que no hay medicinas y que no hay una buena seguridad si no pagan los impuestos. Pero si nos apegamos al debido proceso, es decir, no pueden a mí, si me demandan en un juzgado, cobrarme antes que me hayan vencido en juicio, porque yo tengo una verdad y tú tienes la tuya. Y al final nos vamos a un juzgado y peleamos sobre tu verdad y la mía. Por lo tanto, tú no me puedes cobrar ni te puedo pagar mientras el juez no diga si ciertamente yo te debo. Estoy de acuerdo. Eso es lo que están discutiendo. El único detalle es que la discusión no es pagar, es si la información va a ser pública o no. Eso es lo que estamos discutiendo. Pero, bueno, pero entonces, vamos a ver lo cobro, siguiente. ¿no? Vamos a un caso difícil, el del pastor, que no tengo que más que dar más referencia porque todo el mundo lo conoce. ¿Tiene derecho a que la información sea pública después de que lo venzan en juicio? No hay que esperar el debido, porque está en juicio, no hay que esperar el debido proceso. Pero dígale usted a los periodistas eso y le dicen que es un ataque a la libertad de prensa. Es una ley de presunción. O sea que acá solo hay libertad de información para un sector, para el otro no. No estamos discutiendo, y quiero aclarar una cosa, no estamos hablando sobre la vida privada de la gente, estamos hablando sobre una responsabilidad pública. Y uno de los argumentos para la ley de acceso a la información pública, ¿cuál es? Que cuando usted expone públicamente, presiona a favor de un comportamiento más ético de las personas, de las empresas y de las instituciones. Entonces, o todos en la cama o todos en el suelo. Ahora, el argumento, Romeo, de que ese sí fue de campeonato, ya fue de que Transparencia Activa no es un órgano de comunicación. Y Cardenal dice, pero ¿cómo que no es un órgano? No, mire, aquí dice GOB. Roberto dice que es un órgano de propaganda, ¿no? Canal 10 no es órgano de comunicación. Radio Nacional no es órgano de comunicación. Bueno, lo que no dijo Cardenal es cuál es la categoría o el nombre que va a inventar para este tipo de medios. A ver, Transparencia Activa da su visión, no difama. Ustedes la pueden ver, incluso le estamos haciendo publicidad. Entren a Google, transparenciaactiva.gov.sb, sale todos los días, se tira por correo, lo lee muchísima gente, ¿no? Y lo que da es el seguimiento. ¿Transparencia informa o juzga? Informa. Marco. Y cuando saca editoriales... ¿Sabes por qué te digo esto? Porque cuando de repente, volvemos al tema de Roberto Rubio, pero dijo, el artículo que escribió, ¿no? Secretaría de Transparencia o de Propaganda, dijo. Bueno, o sea que, a ver, ¿crees tú que yo podría hacer la misma afirmación con respecto a algunos periódicos matutinos de este país? Ese es un juicio de valor. Yo puedo tener mi opinión de algunos medios de comunicación que son organismos de propaganda, de grupos de interés. Mira, Romeo, voy a hacer un paréntesis. Hay una película que la recomiendo, ya la han recomendado por televisión. Se llama La dictadura perfecta y es sobre México. Y evidencia el poder de los medios de comunicación atrás de la política. Como cuando usted quiere que un caso desaparezca, arma un lío ficticio en otro lado para que la atención se centre en ese punto. Eso es conocido por todos los periodistas. Entonces, en realidad, ¿no? Transparencia Activa no es más que un pequeño periódico, ¿no? De la Secretaría de Transparencia. ¿Por qué lo sacamos? Me preguntas tú, bueno, ¿y cómo se te ocurrió inventar eso? ¿Sabes por qué? Porque cuando entré al gobierno anterior, hicimos 3 o 4 informes sobre transparencia, llegaban todos los periodistas y al otro día nadie sacaba nada. Y yo decía, bueno, ¿y qué pasa? Que no sacan nada. No, es que esa información a algunos medios no le interesaba. Yo en ese sentido soy una víctima, porque cuando estaba en Funde no me sacaban. Ahora estoy en el gobierno y sacan a la Funde y no me sacan a mí. O sea, acá hay intereses que van más allá de Marcos Rodríguez o de la Funde, que son los dueños del pastel.
están muy molestos y se inventan un montón de cosas, ¿no? Porque creen que tienen un honor especial, un país especial, una ética especial y que deben ser valorados distintos que el común de los mortales. Y yo, discúlpenme, ¿no? Y lo digo de cara, no necesito sacar blogs sucios para esto, ¿no? Pienso que el gran aporte a este país es que todos seamos realmente iguales, por lo menos ante el Estado y la sociedad. Bueno, vamos a hacer la pausa. Mire, por cierto, me escribe el expresidente de la República, Mauricio Funes, y me dice que tomemos en cuenta que hablemos también sobre un artículo publicado recientemente por él en la página.com.sd, donde hace referencia precisamente a este tema, ¿no? Así es que, si ustedes quieren, no he visto la página, Mauricio, no la he visto, y pues ahí está, si usted quiere leerlo, hago referencia a lo que está diciendo el presidente Mauricio Funes, ahí hay un artículo que habla precisamente de este tema, para que usted pueda profundizar. Y leí eso, y leo a Roberto Rubio, y leo a todo el mundo. A veces me canso un poquito y dejo de leer 2 o 3 días, pero después vuelvo y leo. Muy bien, hacemos la pausa, regresamos. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Me avisan cuando estemos listos para ir al enlace con la radio 102.9. Marco, ante las críticas de que ha sido tibia, digamos, la secretaría que tú estás representando, ¿qué le quieres decir a estas personas que de repente dicen, mire, ¿y por qué no fue acuciosa la secretaría en este tema? Tú sabes cuáles pueden ser, entre ellos las investigaciones, por ejemplo, al expresidente de la Asamblea Legislativa. Hay algunos temas, ¿no? De los cuales se ha cuestionado muy fuertemente el papel de la secretaría que tú presides. Quiero aclarar lo siguiente. Dice que cuando me estreso, siempre hago así. Es decir, la secretaría es una secretaría de presidencia de la República. Sin poder jurisdiccional. No puede llevar a nadie a juicio. El poder jurisdiccional es de la Fiscalía General de la República, puede recomendar actos administrativos y tampoco es el SAR anticorrupción. Lo novedoso son 2 cosas, que por primera vez el gobierno del cambio creó una secretaría. Yo cuando estaba en Funde no tenía con quién hablar. En los gobiernos de Arena nadie hablaba de transparencia y corrupción. No solo no había secretaría, cuando usted planteaba algo le decían, vaya a los tribunales. ¿Cierto? Entonces se constituye la secretaría para promover de manera preventiva el acceso a la información, o sea, la transparencia dentro del gobierno. Y eso hacemos. Realmente, también... O sea, se promueve intereses de gobierno. Funde se molesta y dice que la secretaría, y lo sacan en este último informe, ¿no? Es la usurpa prácticamente, ¿no? El sistema de información sobre los requerimientos de información en el Ejecutivo y que lo debería tener el Instituto de Acceso a la Información Pública. Bendito Dios que la Secretaría lo montó desde que se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública y entró en vigencia. Gracias a eso sabemos que hay más de 60.000 solicitudes de información en los últimos 3 años. Gracias a eso sabemos qué es lo que la gente solicita, que se le ha denegado solo el 1% por reserva total, que se ha denegado el 1.6% por parcialmente y que el resto de la información se da si no es confidencial. Y la información confidencial tiene que ver con la privacidad de las personas, ¿verdad? La única entidad que monitorea la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública en forma tan abundante, que lee las páginas web del Ejecutivo, que tiene un portal único donde están expuestos más de 60.000 documentos, es la Secretaría de Transparencia. Entonces, lejos de aplaudir o decir que es bueno, ¿no? No, pero ¿y por qué no llevan a Sigfrido? Hombre, Sigfrido Reyes era el presidente de la Asamblea Legislativa, no del Poder Ejecutivo. Me dice Roberto en un debate en otro canal... ¿Qué impide que ustedes investiguen a diputados? A ver, ¿crees tú? No, por supuesto. Si yo investigo a diputados voy preso.
¿no? Eso atenta contra el Estado de Derecho y la división de poderes. O sea, el único organismo que puede investigar es la Fiscalía, hombre. Y uno puede estudiar, pero o sea, nosotros nos preocupamos por el Poder Ejecutivo, no por la Fiscalía, la Asamblea. Pero que manejan fondos públicos, ¿no? Claro, manejan fondos públicos. Me refiero a la Fiscalía, le corresponde ese trabajo y está bien. Fíjate, se lo voy a plantear hacia los televidentes. Si el gobierno nacional pudiese investigar a los otros órganos, ¿no considera usted que sería un peligro para la democracia? ¿A ti te gustaría? ¿El gobierno no puede investigar, por ejemplo, a personas, instituciones que manejan fondos del Estado, fondos públicos? Del Ejecutivo, sí. De otros órganos, no, pero sería una locura. Figúrate tú, agente del Poder Ejecutivo, investigando sin orden de la Fiscalía, ¿no? Es decir, sería titular. Ahí sí Roberto Rubio diría, ha comenzado la dictadura. Eso no se puede, Marcos, y es bueno que no se pueda. Tengo que ir hasta la radio 109, el tiempo se nos ha quedado un poco cortos en este. Vamos a saludar a Tony Cabezas para, por supuesto, conversar con él. Tendrá algunas preguntas respecto a este tema. Tony, un gusto saludarte. Puma, Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presenta. Hola Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte de nuevo en el enlace y escuchar tus preguntas, por supuesto. Pues bienvenido al secretario de Transparencia. Más bien díganme en qué punto van ahí, porque obviamente no los hemos escuchado. Sabemos que Roberto Rubio ha hecho una denuncia de guerra sucia. Para efectos de la audiencia del 109, secretario, ¿cuál es su reacción al respecto? Porque me imagino ya se lo contestó a Romeo, pero por favor, para la audiencia del 109, ¿qué le puede decir a Roberto Rubio, director de Funde, que lo ha cuestionado, ¿verdad? Por el tema de guerra sucia? ¿A qué se refiere? Bueno, voy a hacer una prueba. Tony, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Voy a hacer una prueba inédita. Le voy a preguntar a Romeo que sintetice en 3 palabras cuál fue mi respuesta. La respuesta es que, a ver, yo lo voy a decir. No, permite ver cuál es el nivel de percepción y si fui claro o no fui claro. Es más, ¿sabes qué? No me compete a mí hacer eso, porque de verdad yo soy quien pregunto. Bueno, volvemos. Puedo decir una cuestión que de verdad vaya a interpretar mal tus palabras. Es correcto. Y la verdad es que no es correcto que yo dé mi opinión e interprete mal tus palabras. Así que creo que te pediría mejor a ti que sintetices. De lo que estamos platicando, ni a mí me sintetices. compete investigar a la Asamblea Legislativa, ni a ti te compete realmente interpretar, ¿no?, a los entrevistados. Lo doy por bueno. Podría ser, pero no quiero hacerlo en este pero momento. da luz sobre que uno debe saber qué le compete y qué no le compete. Que no estás de acuerdo con Roberto Rubio, lógicamente. No, a ver, lo que dije fue muy sencillo. En primer lugar, ¿no?, lo que le han tirado a Roberto Rubio es malo, feo y asqueroso. Desde que entré al gobierno, ¿no?, de una u otra forma, yo también recibo permanentes ataques por las redes sociales y le decía a Romeo que hasta la semana pasada, 15 días, bloqueé 12 personas y tengo 13,000 seguidores. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te dicen sos un acabado, sos un mentiroso. Personas o troles, decir, porque troles si son personas es falta de tolerancia, exacto, ¿no? Excepto entonces, aquellos que insultan, en realidad, es muy feo. Las redes sociales pueden ser muy buenas y pueden ser muy perversas, son una herramienta tecnológica, ¿no? Y de ninguna manera en ese aspecto soy solidario con Roberto, y menos tocar a la familia, es algo asqueroso. 2, por supuesto que tú me conoces, he estado en tu programa, soy muy directo, doy la cara, pero ni loco me presto a algo tan asqueroso. 3, Casa Presidencial no tiene ni Salvador admitiría un mecanismo de ese tipo en Casa Presidencial. 4, Roberto Rubio, como toda persona que pregunta o acusa, debería aclarar, ¿verdad?, en qué se fundamenta. Realmente lo único que dijo sólido son 2 cosas. Que le mandaron algo desde Ciudad Merliot, 1, y que fuentes muy especializadas, sin aclarar cuáles son, le han dicho que tiene que ver con el gobierno y con el Poder Ejecutivo. Después no ha dicho nada. Entonces, yo lógicamente, es como que yo te acuse a ti de algo que no es cierto y digo, probame que no es cierto. ¿Cómo te voy a probar que no es cierto? Tú me tienes que decir a mí en qué fundamentas
la acusación. Aquí te podría decir, ¿y quién es el secretario de Transparencia aquí? ¿Es Roberto Rubio o eres tú el que tiene que demostrar transparencia? Bueno, yo comprendo sí, lo que tú me has sí, explicado, si alguien ¿no? se pelea con Pero la señora a y mañana dice que hay un problema de transparencia. A la luz de la ciudadanía, lo lógico sería, digo, no estoy diciendo que sea bien interpretado lo que la ciudadanía puede hacerlo, pero a la luz de la población, Pero es transparencia lo estoy declarando, la que tiene estoy que diciendo, demostrar que no hay nada. ninguna estructura de ese tipo. Salvador no lo permitiría. No, yo no lo permitiría. No, jamás. Hombre, el problema, nuestra crítica es con transparencia activa, porque salimos y damos la cara, no porque estamos trabajando tras las sombras y la cortina. Y quiero terminar, Tony, diciendo, ¿no?, que también es de muy mal gusto lo que ha hecho Roberto. Salir públicamente con una afirmación de ese tipo tan fea sobre una persona sin ningún tipo de fundamentación también exige una explicación de la persona que lanza eso. ¿Debería Roberto Rubio asistir a las instancias legales correspondientes a sustentar estas acusaciones? Si tiene elementos, sí. A ver, hay una respuesta, Tony, que a mí no me gusta dar, porque en el pasado siempre decían eso, que me lo prueben en los tribunales. Y era una forma de evitar el punto. Yo doy una explicación, creo que Roberto debe éticamente explicar en qué se fundamenta y si tiene elementos más sólidos o incluso indicios, puede dar un aviso, no necesita ir a hacer una denuncia a Fiscalía de la República. Pero realmente, y también dije lo siguiente, Tony, ¿no? En 6 años hay gente que está de acuerdo con los gobiernos del cambio y gente que no. Pero no hay un solo caso de persecución política en 6 años. Posiblemente Roberto Rubio sería el primero en el país en estos 6 años. Yo creo que se le pasó la mano. Ok, y que no es correcto que haga ese tipo de quiero cosas. aprovechar este espacio que es tan valioso porque es importante tocar base. Quisiera traerlos y llevarlos al tema que estamos nosotros abordando, porque los accidentes de tránsito se han incrementado de manera alarmante también en nuestro país. Están con nosotros buenos amigos, entre ellos la subcomisionada Guadalupe Quintana, jefa de la División de Seguridad Vial de la PNC. Ayer atropellaron a Philander Funes cambiando una llanta, bajando los chorros, por no decir otras situaciones que se han presentado. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Es acaso que también los niveles de violencia que vive la sociedad se están llevando al timón? ¿Se están llevando al vehículo, a las calles, a la manera en cómo manejamos, subcomisionada? Es que como que el salvadoreño y la salvadoreña cuando toma el volante se convierten. Entonces nos olvidamos que tenemos familia, ahí como que estamos como rápido y furioso y el problema es la falta de cultura y de educación vial en el país. Recordar que ahora el vehículo se está volviendo un arma que está llevando la vida de los queridos salvadoreños. Entonces tenemos que reaccionar como país y realmente implementar estrategias a nivel nacional para poder defender a la ciudadanía y tomar en cuenta que ahorita en el país el incremento de las muertes y los accidentes de tránsito, esto lo podemos detener, pero hay que hacer mucha actividad de prevención. Aquí creo que todos tenemos que hacer un mea culpa, ¿verdad? Hay que analizar cómo manejamos cada uno, cómo nos conducimos y qué tanto respetamos las leyes de tránsito. Mira, pues, Tony, adelante. Aquí hay gente que pierde la cabeza cuando agarra el volante, otros pierden la cabeza cuando agarran la computadora, otros pierden la cabeza cuando agarran la pistola. Y realmente hay demasiada gente en este país que pierde la cabeza. Yo creo que tenemos un déficit muy serio, ¿verdad?, de cultura cívica, pero también mucha violencia guardada y de alguna forma esa violencia busca válvulas de escape, ¿no?, y termina siendo muy perjudicial contra toda la sociedad. No es solamente, es la cultura vial, pero también es la cultura general. Yo veo ese comportamiento violento, ¿no?, en un montón de aspectos. Muy bien, muchas gracias, Tony. Nos quedamos hasta ahí, ¿te parece? Me parece. Un saludo, secretario saludos Romeo, a tus invitados y a ahí todos los que también. están ahí en Canal 12, lastimosamente. Muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa comercial. Regresamos ya para el cierre de Hechos AM. Puma, Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presentó. Señores, gracias Marco, muchas gracias. Tengo que agradecer, por supuesto, yo sí lo voy a decir públicamente también, Roberto Rubio, si quiere venir aquí al programa, con gusto le escuchamos. Te felicito a ti por venir también y expresar tus opiniones respecto a este tema. Marco, muchas gracias.
Mira, muchas gracias a los televidentes. Yo creo que es claro que este país necesita debate, necesita transparencia, necesita franqueza, debe desechar la violencia en el tránsito, los bloques asquerosos, ¿verdad? Es decir, debe de tratar de promover la democracia, que la gente debe aprender a fundamentar sus afirmaciones y a verla en su contexto. Realmente quiero terminar diciendo, hay 4 o 5 organizaciones que están en Grupo Promotor, Aliados para la Democracia, son los mismos, ¿no? Y que en este momento están muy molestos por la publicación de los morosos con el fisco, ¿no? Y aparentemente entonces es como dicen en la película, eso uno inventa otra cosa y sale por otro lado, pero en realidad la molestia es, y voy a parafrasear al ministro de Hacienda, el gobierno anterior avanzamos en transparencia en el gobierno. Es hora de que otros sectores de la sociedad también avancen en transparencia y no se estén victimizando y planteando como perseguidos políticos. Muchas gracias a ustedes, gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana. Esto. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó